Saludos, ya estamos por iniciar su programa Lecciones que transforman vidas. No se vaya, quédese con nosotros. La segunda lección lleva por título Lo veo, lo quiero y lo tengo. Salimos nuevamente a la calle para hacer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la prosperidad material siempre es un indicador de las bendiciones de Dios? Acompáñenme para ver lo que respondieron. En realidad es un complemento de las bendiciones de Dios, porque Dios nos manda en su palabra que pongamos todas las cosas en manos de Él y todas las demás cosas serán por añadidura. No siempre. Hay situaciones, conozco situaciones de personas que han vivido humildemente, pero la bendición de Dios ha estado ahí siempre. O sea, para mí no es la prosperidad material en ningún momento. Si Dios está con nosotros, no importa lo demás. Bueno, siempre he pensado que, Dios siempre bendice, pero no siempre es así, porque también el diablo interviene para que la persona económicamente se vea beneficiada y siga haciendo quizás transacciones que no son correctas. Así que no siempre es bendición de Dios. Para mí sí, porque Dios es el proveedor de todas las cosas, y pues yo he tenido en mi vida ese ejemplo, pues, de que Dios realmente provee en todo lo que uno necesita. Yo toda mi vida he luchado, toda mi vida he trabajado, y siento que a pesar de que yo no gano mucho, pero Dios me ha ayudado en eso. Dios me ha dado para subsistir. Nunca, gracias a Dios, le he dado que me he costado con hambre, no. Bueno, la prosperidad y las cosas materiales no siempre son provenientes de Dios, pero sin embargo yo pienso que Dios le da a todos según la cantidad de fe y según lo que nosotros necesitemos, y según si Él sabe si nos vamos a apartar o no de sus caminos teniendo tantas cosas materiales. Pero yo pienso que sí, de una u otra manera Dios nos puede prosperar económicamente, pero también si no tenemos esa prosperidad material o económica, Él nos puede prosperar de muchas otras maneras, como lo es la salud, la familia y muchas otras bendiciones más que Él nos puede dar. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 22, el Señor Jesucristo lanza una severa advertencia, especialmente para los cristianos. Dice lo siguiente: el afán y las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosas. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de el engaño de las riquezas? Pues en nuestra exploración bíblica vamos a analizar tres aspectos para entender acerca de esto del engaño de las riquezas. ¿Cuáles son esos tres aspectos, Pastor Eladio, que queremos analizar en esta ocasión? Uno de ellos tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, aquello que se promueve donde si tú te relacionas bien con Dios, Dios te va a bendecir a granel. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es la codicia. ¿Cuánto tiene que ver la codicia con la realidad de la felicidad y el verdadero gozo y el cristianismo? Y en tercer lugar, ¿cuál es el remedio para la codicia? Un veneno que es tan mortal para el desarrollo de la vida espiritual de cada quien. Así es. Vamos a hablar entonces un poquito acerca del evangelio o teología de la prosperidad. Tan difundido, tan proclamado, y que en cierta forma deja incógnitas acerca de la verdad, acerca de la bendición de Dios. La teología de la prosperidad dice que si sigues a Dios, tendrás riquezas. Dice que las riquezas materiales, la prosperidad, es un resultado, es una demostración o es una evidencia de las bendiciones de Dios en tu vida. Si le damos a Dios, dice esta teología, obtendremos a cambio riquezas ilimitadas. O sea, la teología de la prosperidad enfatiza que las personas den y a cambio recibirán, dar por interés. Pero en el fondo, amigos,
esta teología de la prosperidad es una falsa justificación teológica, pastor, para el materialismo. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Evangelio de la Prosperidad está fundamentado sobre una teología egocéntrica, en el cual las personas que le dan a Dios, las personas que le claman a Dios, tienen como único interés en la satisfacción de sus necesidades. Tengo carencia, voy a Dios para que me dé. Quiero crecer en mi patrimonio, entonces voy a serle fiel a Dios para que Dios me dé abundancia. Y se corre el peligro con la teología de la prosperidad en la autojustificación de que si yo he prosperado es porque estoy bien en mi relación con Dios, independientemente de cuál es la realidad en la vivencia de aquel cristiano. Así es. En realidad, en el fondo está el gran problema y el origen de todos los pecados, que es el amor al yo, el amor propio, el deseo desmedido de suplir mis necesidades, de tener para mí, de poseer para mi familia, de tenerlo todo. Y pues ese objetivo no debe ser la motivación para poder buscar a Dios. Vamos entonces a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, qué es lo que dice con respecto a esto de las bendiciones y las posesiones materiales. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. La Biblia dice de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Acá dice la Biblia, amigos, que la gracia de Dios les fue concedida a los creyentes de Macedonia. Y esa gracia de Dios resultó en que estos creyentes, aunque eran extremadamente pobres en bienes materiales, financieros, esa gracia hizo que estos hombres fueran extremadamente generosos para con los creyentes de alrededor, de los otros lugares. Entonces aquí sacamos algunas conclusiones. En primer lugar, la gracia de Dios, cuando se concede a las personas, tiene que ver en primer lugar con el corazón. No tiene que ver tanto con la posesión o adquisición de bienes materiales. En segundo lugar, los macedonios recibieron la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo. Claro que sí. A pesar de haberla recibido, seguían siendo pobres, materialmente hablando. En tercer lugar, esta pobreza no fue una limitante, no fue una excusa para no dar. Al contrario, aunque eran pobres, dice la Biblia, y pastor, lo hemos leído, dieron más allá de sus fuerzas, dieron más allá de lo que se requería, porque la gracia de Dios había transformado sus corazones, había quitado el egoísmo de sus vidas y daban sin esperar nada a cambio. Es que la verdadera prosperidad de una persona está en lograr que se satisfagan reales necesidades. Y lo que tiene más de allí, el propósito de Dios, son las bendiciones que Él te entrega para que tú la hagas llegar a otras personas que también la están necesitando. La prosperidad verdadera no radica en la abundancia de bienes que tú tienes. Así es. Por lo tanto, podemos afirmar que las bendiciones materiales no son necesariamente una evidencia exclusiva de bendiciones espirituales. Vamos al segundo aspecto, pastor, que tiene que ver con la codicia. La codicia. Vamos a ver tres aspectos en este término, en este tema de la codicia. El primero, la codicia comienza en el corazón. La codicia es un pecado silencioso, invisible, como la lujuria, por ejemplo, que pronto va incrementándose y al final los frutos que da son devastadores. Y para eso vamos a analizar
capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 1 hasta el 6. Vamos a leer, pastor, el capítulo 3 del Génesis. Tal vez, sí, vamos a leer lo que dice. Mire, la Biblia dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Muy interesante la estrategia de Satanás. Dice la Biblia que Satanás le ofrece una oferta, le hace una ganga, por así decirlo. Le dice: mira, Eva, yo te voy a ofrecer lo que tú no tienes. Yo te voy a dar algo que te va a permitir tener una experiencia superior a la que ya has vivido. Yo te voy a ofrecer algo más allá de lo que tú nunca antes te has imaginado. Pareciera que este enemigo es el ideólogo o es los patrones de la publicidad de nuestros días. ¿Por qué digo de la publicidad de nuestros días? Porque en la actualidad la publicidad te hace querer más de lo que ya tienes. Te provoca el deseo de tener aquello que en realidad no necesitas. Exacto, y hacerte pensar que necesitas algo que realmente ya lo tienes. ¿Por qué? Porque Eva ya era a la imagen y semejanza de Dios. Ya tenía la vida eterna, ya tenía todos los privilegios, pero le dice: no, yo te voy a ofrecer algo más, vas a ser como Dios. Es más, le provoca el deseo de tener aquello que va a perjudicar su naturaleza. Y miren, porque mire usted que dice: conoceréis el bien y el mal. Ella ya conocía el bien. ¿Qué necesidad tenía ella de conocer el mal? Ninguna. Entonces le provocó ese deseo. Igual nosotros hoy, como consumistas, de pronto sentimos la necesidad de comprar algo que no necesitamos. Es más, adquirir cosas que de hacernos bien nos hacen es daño, nos perjudican. Y eso mayormente lo vemos a diario, personas adquiriendo productos que afectarán su salud. O que no la necesita. Miren cómo el enemigo deslumbra los sentidos de Eva, porque dice la Biblia que ella vio que era un árbol pues agradable a la vista. Dice la Biblia que ella codició, porque dice que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que ella vio atractivo ese árbol, o sea, no le vio nada extraño, nada peligroso. Miren cómo los sentidos juegan un papel fundamental para despertar en el ser humano la codicia, que al final lleva a la perdición. Por eso podríamos resumir, como dice el tema o el título de la lección de esta semana: lo veo, lo quiero y lo tengo. Y lo tengo. En segundo lugar, la codicia anula cualquier principio. El rey Acab se antojó una viña de un ciudadano de su reino, Nabot. Quiso comprarla, pero no le quiso vender Nabot. Y se apropió de ella de la manera más incorrecta. A la mala. David era el rey de Israel. Tenía todo lo que un ser humano puede desear. Tenía prosperidad, tenía riquezas, tenía éxito, bendiciones. Pero dice la Biblia que David codició una mujer ajena. Y al codiciarla, todos sus principios y toda su carrera exitosa se fue al suelo. Otro ejemplo bíblico, Acán. Acán, que fue uno de los que invadió Jericó, dice que codició un manto babilónico, codició lingotes de oro, codició cosas materiales y se olvidó de su misión, se olvidó de las promesas de Dios, se olvidó de todo
con tal de tener, porque lo veo, lo quiero y lo tengo. En tercer lugar, amigos, la codicia ciega la razón y anula los sentimientos. Y vamos para ello a leer Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, para ver un ejemplo. Mateo 26, 14 al 16. Dice la Biblia así, Mateo 26, 14 al 16. dice de la siguiente manera. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Qué me quieren dar? Así dijo Judas a los sacerdotes. ¿Qué me ofrecen? A cambio de entregar a Jesús, el Salvador del mundo. A cambio de traicionar a aquel que fue mi maestro. A cambio de vender vilmente por 30 insignificantes y miserables monedas de plata aquel que era el creador del mundo. O sea, la codicia, amigos, no conoce límites. La codicia no tiene que ver con principios. La codicia no tiene remedio, es una enfermedad. Porque estamos hablando de vender a Jesús, de vender al Salvador. Estamos hablando de traicionar a aquel que es la razón de existir de todo ser humano. Así como Judas traicionó a su propio maestro, pastor, hay personas que por el amor a las posesiones materiales, al dinero, no le importa vender su alma al diablo, no le importa traicionar a sus amigos, no le importa ofender a su familia, enemistarse con su madre, hacer lo que sea por tal de tener lo que uno desea. Y que a la hora de la verdad no es aquello lo que va a satisfacer realmente tu vida, no va a llenar tu alma, no le va a dar sentido, como en el caso de Eva, deseando una mayor prosperidad bajo el aspecto de la codicia, que es tan destructivo. Lo que hizo fue que arruinó su alma, destruyó su naturaleza, y a partir de ese momento la codicia que ella engordó en su naturaleza vino a ser como un virus, como el cáncer en el cuerpo sano, empezó a invadir hasta destruirlo totalmente. Es interesante, amigos radioescuchas, otro tema, y televidentes por supuesto, otro pasaje bíblico que muestra acerca de las características de la codicia. Vamos a Isaías capítulo 56, versículo número 11. El apóstol o el profeta Isaías retrata con palabras inspiradas la forma de pensar y las actitudes del que codicia. 56:11 del libro de Isaías dice así la Biblia: esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Así es. Miren, dice la Biblia que estos hombres codiciosos son como perros que nunca se sacian. Y todos sabemos que el que codicia y por fin tiene el fruto de su codicia, no se contenta con eso, quiere más. Una vez que obtiene eso otro que deseaba, no se sacia y quiere seguir teniendo más. En cierto sentido, la codicia en una persona es como el cementerio, nunca se cansa de recibir muertos. Y esto causando, junto con ello causando dolor. Porque la codicia no produce más que tristeza, angustia, no solamente a la persona que practica la codicia, en la cual la codicia vive, sino que la codicia repercute en su entorno, afectando a las personas más inmediatas o alternas a ellos, a su familia, a sus amigos, a todo lo que está a su alrededor. Es muy lamentable. Bueno, vamos al tercer aspecto de la exploración bíblica, que tiene que ver con el remedio para la codicia. Eso es bueno. Pero pastor, antes de ello, sería bueno que nosotros mismos reconociéramos si estamos en esa espera, en ese terrible problema de la codicia, para que veamos si la medicina que se va a recomendar, nosotros la estamos necesitando.
Instituto Adventista Panameño. Educación de esperanza. Educa mente, cuerpo y alma. Fundado en 1943 en la hermosa provincia de Chiriquí, distrito de Concepción, vía Volcán San Vicente. El IAP es un paradisíaco campus educativo que ofrece a sus estudiantes una amplia infraestructura. Para una educación diferente se requiere de un ambiente diferente. Instituto Adventista Panameño. Educación de esperanza. Vamos entonces al remedio para la codicia que está en Hechos capítulo 24, versículos 24 al 26. Dice lo siguiente: algunos días después vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía, y mandó traer a Pablo. Y le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix se llenó de miedo y respondió: por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Interesante, mis amigos, que un hombre avaro, codicioso, un hombre que no tenía escrúpulos, un hombre que no conocía a Dios, cuando escuchó la disertación de Pablo, cuando Pablo le habló de la fe en Cristo Jesús, este hombre llegó a temblar, este hombre llegó a tener miedo, porque Pablo le hablaba que la fe producía dominio propio, que la fe producía justicia y que la fe preparaba al ser humano para el juicio venidero. En otras palabras, el remedio para la codicia es que la persona, no importa si es un codicioso rey como Félix, no importa si es un hombre que codicia mujeres, no importa si es un hombre que codicia el dinero o codicia los bienes ajenos, la fe en Cristo, la entrega de su vida a Cristo, hará que en su naturaleza empiece a manifestarse frutos como el dominio propio, como el autocontrol, el control producido por el Espíritu Santo. Ahora, hay otro pasaje, Pastor Eladio, que está allí también en el Nuevo Testamento, que se encuentra en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5. En el verso 22. ¿Qué es lo que dice, Pastor? Dice la Biblia así: pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pablo con respecto a aquellos que en su vida tienen estos problemas con la codicia, con la avaricia, con la ambición desmesurada de cosas materiales? ¿Qué promesa hay allí para aquellos que tienen esa dificultad? O que podemos estar aún siendo cristianos luchando con el codiciar las cosas materiales. Aquí el apóstol Pablo presenta que la vivencia o la práctica de una persona, en vez de estar codiciando los bienes de las demás, dice, debe ser benigno, o sea, ser buena persona, tomando en cuenta a las demás personas, tener paciencia con ellos, cultivar el amor, cultivar la fe. Debe esta persona cultivar el gozo. ¿Con quién? No consigo solo, sino con las demás personas. Comparte lo que tú tienes con aquellos que están en tu entorno y entonces tú lograrás ser feliz. La verdadera satisfacción de la vida no está en acumular bienes a tu favor, sino bienes a favor de otras personas que lo están necesitando como tú. El fruto del Espíritu Santo, el resultado del dominio del Espíritu sobre tu vida, el que tú te rindas a la voluntad del Espíritu de Dios, el que tú entregues tu vida al Señor, hará que el Espíritu Santo vaya produciendo paulatinamente en tu vida los frutos que el pastor ya mencionó. Es que estos elementos que acabamos de mencionar que presenta el apóstol Pablo, como la paciencia, la paz, el gozo, la benignidad, que debemos estar practicando, suavizan mi corazón a la dirección del Espíritu Santo. Y finalmente hay otra promesa para todos nosotros, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 en adelante, del 5 al 9. Segunda de Pedro 1, 5 al 9. Dice el apóstol Pedro así, segunda de Pedro. Dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño, dice el versículo 5, añadid a vuestra fe
virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, añadirle paciencia. Paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. Piedad. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que añadirle amor. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Amigos, la Biblia está hablando de una caminata transformadora con Jesús. Cuando uno empieza una caminata de la mano de Jesús, van apareciendo en su vida, aparte de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la perseverancia, el amor fraternal. O sea, cuando una persona camina con Cristo, todas aquellas cosas, como dice el apóstol Pablo, que eran para él ganancia, ahora las deja de valorar. Todos aquellos afanes materiales, hay gente que corre tras el dinero, hay gente que corre tras los bienes materiales, hay gente que se desespera por adquirir más tierras, posesiones, tener 1 o 2 trabajos, comprar, vender. Cuando uno conoce a Cristo, todas las atracciones dejan de tener valor a la luz del glorioso Señor Jesús. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar, no quiere decir que no vamos a hacer compras o a hacer alguna inversión. Lo que quiere decir es que la prioridad de su vida no va a ser las cosas materiales, la prioridad de su vida va a ser su vida con Cristo y los frutos del Espíritu Santo. Vamos finalmente a la aplicación de nuestra lección. Y en la aplicación queremos hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué tendencias a la codicia reconoces en tu vida? Puede ser que tal vez vayamos a la iglesia, seamos miembros de ella, tengamos un cargo, pero todavía en nuestro corazón hay algunas tendencias. Hay gente que le cuesta devolver el diezmo, hay gente que le cuesta ofrendar, hay gente que le cuesta inclusive dar para los patrocinios de la emisora. Hay personas que les cuesta ayudar a las personas necesitadas. Dar de su tiempo a una causa noble en la iglesia o fuera de ella. Sí, dice, no tengo tiempo, solo tengo tiempo para lo mío, para mis intereses, para mi familia, para mi negocio. No hay tiempo para los demás. Amigo, si hay esas tendencias en tu vida, pídele a Dios ayuda, porque eso es una evidencia de que la codicia, que es una trampa mortal, está haciendo mella en tu espiritualidad. Puede neutralizar la obra de Dios en tu vida. Por eso es tiempo para que podamos buscar al Señor y le pidamos con sinceridad: Señor, quita de mi corazón toda tendencia a la codicia, quita de mi alma todo orgullo, toda autosuficiencia y todo deseo de egoísmo. Que el Señor nos ayude en esta grande lucha que es posible vencer con la ayuda del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga.